Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien, en sus casas cuidándose, lo más importante. Bien, hoy día vamos a desarrollar la guía semana 10 sobre problemas aplicando multiplicación y división de números racionales, es decir, fracciones y números decimales. En este primer caso tenemos problemas de multiplicación y división de números decimales. Esto es lo que ustedes tienen en su guía. Bien, y dice el primer problema, cada rueda de una bicicleta recorre en una vuelta 9,56 centímetros. ¿Cuál será la longitud recorrida en 3.546? Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el primer caso deben realizar una multiplicación de 3.546, ¿cierto? Por 9,56. Es decir, ustedes multiplican la cantidad de vueltas, ¿cierto? La cantidad de vueltas por la distancia que recorre en una pura vuelta. Y ahí van a tener toda la longitud, toda la distancia que se recorre en esas 3.546 vueltas. Acá ustedes recuerden cómo multiplicar por un número decimal, multiplican de forma natural, ¿cierto? De forma normal, y al final retroceden de derecha a izquierda dos espacios porque este número decimal tiene dos cifras decimales. Siguiente problema, dice, sabiendo que 16 ovillos de lana pesan 1,208 kilogramos, 1 kilogramo y 208 gramos, ¿cierto? ¿Cuál es el peso de cada ovillo? Bien, en este caso tenemos que realizar una división. ¿Qué vamos a dividir? 1,208 dividido en 16. Perfecto. Ahí ustedes tienen la división. Pero también vamos a darnos cuenta que como es un número decimal debemos eliminar la coma. Y nos quedaría 1208 dividido, y al 16 le vamos a agregar 3 ceros. ¿Por qué 3 ceros? Porque ustedes, ¿cierto? Eliminaron esa coma al mover 3 espacios a la derecha, y acá, si no tengo espacios para mover coma, tengo que agregar 3 ceros. ¿Ok? Y ahí ustedes tendrían el primer cálculo que deben realizar en el problema número 2. Ojo con eso, porque el resultado va a ser, sabemos que estamos dividiendo un número en otro que es más grande que él, por lo tanto el resultado va a ser 0,0 algo. Ya es un resultado muy pequeño porque es menos de 1 kilo de lo que pesa, ¿cierto? Cada ovillo. Así que bastante precaución con eso. Ahí ya le dejo la división, ¿cierto? Tiene que agregar ceros al 1208, ceros al resultado, 0,0, y ahí viene su cálculo. Bien, siguiente problema, vamos a ir con el número 3. Dice, ¿cuántas botellas de 0,270 litros se pueden llenar con 3,78 litros? Tenemos que hacer una división. 3,78 lo van a dividir en 0,270. Esto es bastante complejo, pero si ustedes son ordenados lo van a poder realizar. Primero tenemos que eliminar la coma al número decimal que tiene más cifras decimales, que en este caso es el 270 milésimos, ¿cierto? Ahora, muy importante que cuando nosotros saquemos las comas, en este caso acá nos va a quedar 270, ¿cierto? Movimos 3 espacios, la coma hacia la derecha para que quedaran 270, es decir, aquí también lo vamos a hacer. ¿Y qué valor nos va a quedar? Nos va a quedar 378, pero además, como ahí solamente habrían 2 espacios y son 3, le vamos a agregar un 0. Finalmente nos quedaría esa división. Con esa división ustedes van a poder resolver el problema. Y eso es bastante sencillo. Bien, problema número 4. En la fábrica de quesos los hacen de distinto tamaño. Los quesos pequeños se venden por piezas y los grandes se envasan en paquetes. De un queso grande de 2,5 kilogramos se hacen paquetes iguales de 0,250 kilogramos cada uno. ¿Cuántos paquetes se han obtenido de ese queso? Es decir, también tenemos que realizar una división.
vamos a dividir primero 2,5 kilos de queso, ¿cierto? Los vamos a dividir en el tamaño de los paquetes. Perfecto, que serían 250 gramos, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo dividimos esto? Tenemos que siempre ir a sacar la coma del número decimal que más cifras decimales tiene. Es decir, esto nos va a quedar en 250 porque multiplicamos por 1000. Y en este caso, también, por lo tanto, nos quedaría 2, 5, ¿cierto? Ahí agregamos una cifra y si no hay más números, agregamos 2 ceros. Finalmente nos quedaría de la siguiente forma: 2500 dividido en 250. Y eso, evidentemente, usted ya lo puede resolver solo o sola. Número 5. Ayer Susana se fue de viaje a visitar a unos familiares. Recorrió 135,75 kilómetros en total, sin hacer ninguna parada en el camino, y tardó en llegar a su destino 1,5 horas. ¿A qué velocidad media condujo? Miren, este problema es probablemente lo relacionen bastante con la asignatura de ciencias naturales, porque efectivamente cuando hablamos de velocidad estamos hablando de un movimiento, ¿cierto? Que se puede calcular a través de la física, ¿ya? Y a través de una fórmula. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo entre paréntesis la fórmula para calcular la velocidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir los kilómetros en la cantidad de horas que tenemos disponible. Vamos a dividir entonces 135,75 kilómetros, los vamos a dividir en el tiempo, que sería lo que se demoró en llegar a su destino, 1 hora y media, 1,5 horas. Bien, y en este caso ya lo sabemos, siempre tenemos que ir al número decimal que más cifras decimales tiene, que es ese, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: este número va a quedar en 13575, 13.575, lo vamos a dividir ya no por 1,5, sino que como son dos espacios que eliminamos hacia la derecha, vamos a eliminar dos acá también, pero como nos falta un espacio, rellenamos con un 0. Y ahí tendríamos los dos espacios. Con esa división usted puede encontrar la respuesta y el valor que le dé va a corresponder a la velocidad promedio que condujo, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62 kilogramos, ¿cuál es el peso del café? Ya, acá tenemos que hacer más de un cálculo, ¿ok? Porque se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62 kilogramos, ¿cuál es el peso del café? ¿Ok? Por lo tanto, el primer cálculo que vamos a realizar es multiplicar 0,62, lo vamos a multiplicar por 25, ¿cierto? ¿Ok? Una vez que ustedes tengan ese cálculo, 0,62 por 25, recordemos que tiene que multiplicar de manera normal hacia abajo, ¿cierto? Y al final mover la coma de derecha a izquierda dos espacios, porque este número decimal tiene dos cifras decimales, ¿cierto? Lo que van a hacer, luego, una vez que tienen el resultado de 25 bolsas, ¿cierto? ¿Cuál es el peso que tiene? Van a multiplicar ahora por las cajas, por lo tanto, el resultado que ustedes obtengan en la multiplicación, tienen que multiplicarlo por 240. Ojo con las cifras decimales. Y finalmente tengo el problema número 8. Dice, tengo un envase con 45,5 litros de aceite. Quiero vaciarlo en botellas de 1,5 litros. Es un problema de división. Por lo tanto, tenemos que dividir 45,5, ¿cierto?, litros de aceite dividido en el tamaño de las botellas, que serían de 1,5 litros. ¿Ok?
y ahí vamos a efectuar la división. En este caso es bastante fácil porque ambos números decimales tienen la misma cantidad de cifras decimales, por lo tanto quedaría en 455 dividido en 15. Y ahí van a desarrollar la división como ya lo sabían hacer con los números naturales. ¿Ok? Creo que ahí está un poquito claro esto. Yo solamente le estoy dando ciertas pautas para que usted resuelva. ¿Ya? Y vamos finalmente con los problemas de multiplicación y división de fracciones. ¿Bien? Dice, María compró un queso que pesaba 3/4 de kilo. Si lo partió en porciones de 1/8 de kilo cada una, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar? Por lo tanto, vamos a realizar una división, ¿cierto? ¿Cuál es la división? 3/4, ¿cierto? Lo voy a tener que hacer de esta manera las fracciones, pero para que lo entiendan ustedes, 3/4 lo van a dividir, ¿cierto? En 1/8. Y con ese cálculo van a tener la respuesta. Bastante sencillo. Si se fijan, ustedes tienen que, y si recuerdan, en la división de fracciones, la multiplicación es cruzada. ¿Ya? Vamos con el problema número 2. Don José dejó 3/5 de la pared para pintar con colores cálidos. Si pintara de color café 2/3 del destino a los colores cálidos, ¿qué parte de la pared será de color café? ¿Estamos de acuerdo? Repito el problema. Estos problemas que tienen una comprensión un poquito más difícil, hay que leerlo 2 o 3 veces. Don José dejó 3/5 de la pared para pintar con colores cálidos. Si pintará de color café 2/3 del destinado a los colores cálidos, ¿qué parte de pared será de color café? Por lo tanto, vamos a, en este caso, a entender el problema de la siguiente forma. 2/3 es la primera fracción que necesitamos, ¿cierto? 2/3. ¿Cierto? De lo que tenía destinado don José a los colores cálidos en la pared, que era 3/5. Pero cuando nos plantean un problema en el cual nos solicitan calcular una fracción de otra, tenemos que realizar finalmente una multiplicación, ¿cierto? 2/3 por 3, perdón, 3/5. Y usted sabe que en la multiplicación de fracciones, la multiplicación debe ser lineal, ¿cierto? Lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Ya? Ojo, también a veces también se puede simplificar. Es decir, la fracción que usted tiene, si es posible dividirla y llevarla a su mínima expresión, también lo puede hacer. Bien, vamos con el problema 3. En una tienda hay 120 botellas de agua de 1/4 de litro cada una. ¿Cuántos litros de agua hay en total? Muy sencillo. Tenemos que realizar una multiplicación. Y aquí los voy a ayudar. Dice, en una tienda hay 120 botellas de agua de 1/4 de litro. Entonces queremos saber cuánta capacidad hay en total. Vamos a multiplicar 120. Lo van a multiplicar por 1/4. ¿Ok? 120 por 1/4. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿eso es más difícil? Bueno, no es tan difícil porque siempre debemos recordar que un número natural siempre se conforma por una fracción, pero es como invisible. Entonces, debajo o como denominador del 120 tenemos un 1. Y ahora podemos realizar esta multiplicación de fracciones. 120 por 1 como numerador y abajo van a multiplicar 1 por 4 y van a tener el resultado y pueden hacer una división y van a tener finalmente el resultado que necesitan. Número 4. Si se necesitan 2/5 de naranja para hacer un vaso de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas necesitas para hacer 2,5 vasos? ¿Ok? Por lo tanto, vamos a multiplicar. Cuando nos señalan 2,5 vasos, esto significa que tenemos, ¿cierto? Lo siguiente. Podemos escribirlo como número decimal o como fracción también, pero lo vamos a escribir como fracción. Vamos a colocar 2 enteros, ¿cierto? 2 vasos y un medio. Por lo tanto, es un número mixto.
Y eso lo vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar por 2 quintos, que era la cantidad de naranja para poder hacer este jugo. Ahora, la siguiente ayuda es que antes de ustedes multiplicar, ¿cierto? Antes de ustedes multiplicar acá, lo que tienen que hacer es transformar, ¿cierto? Van a transformar este número mixto, lo van a transformar en una fracción impropia. Muy importante eso. Y luego van a multiplicar. ¿Ok? Se transforma el número mixto y luego se efectúa la multiplicación de fracciones de forma lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. Y finalmente tenemos el último problema, que ya no me queda mucho más espacio. Dice, Rosa compró 9 bolsas de galletas que pesaban 1 kilo, 3 cuartos, ¿cierto? Cada uno. Ella separó las galletas en 6 partes iguales, 6 paquetes iguales. ¿Cuánto pesaba cada paquete? Por lo tanto, finalmente, es muy similar al ejercicio anterior, pero van a realizar una división. ¿Y qué van a dividir? 1 kilo, 3 cuartos. Lo van a dividir en 6. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes, si quieren efectuar esta división de 1 entero 3 cuartos dividido en 6, lo primero que debe hacer es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, este número mixto que tiene acá lo tiene que llevar a fracción impropia. 4 por 1, 4. 4 más 3 son 7. Es decir, esto quedaría 7 cuartos. 7 cuartos. Lo van a dividir en 6. Pero, como ya dijimos anteriormente, todo número natural que esté solo, siempre debajo de él tiene un 1. Y ahí sí que van a poder hacer la multiplicación cruzada, porque como es una división, sin dificultades. Ahí, digamos, se puede resolver de manera más sencilla el problema. Bien, queridos alumnos, hasta aquí dejamos. Con estos problemas ya estaríamos terminando el tema de la multiplicación y división de racionales, de números decimales y fracciones. Así que espero que les vaya bien y cualquier duda ustedes me consultan. Un abrazo grande, que estén muy bien.